Quiero hablar del proceso de investigación para certificar la autenticidad de estas experiencias. Ángel Castaño es sacerdote y profesor de Mariología en la Universidad San Dámaso. Padre, buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Oiga, Encantado de estar aquí. Muy amable, gracias. Mariología, debo decirle que es la primera vez que oigo esta especialidad. Estamos hablando de la ciencia asociada a la Virgen María. Eso es, el Tratado Teológico sobre la Virgen María y su misión en la historia de la salvación. Así es. Preguntas concretas para respuestas concretas y ahora entraremos en algún detalle más. ¿Cuál es el sentido que tiene una aparición mariana? Bueno, hay que entenderlas, cuando son verdaderas, como un ejercicio de la providencia divina, que se sirve también, lógicamente, de la Madre del Señor, ¿no?, de la Madre de Cristo, pues para manifestar su voluntad en asuntos particulares o a un grupo de fieles particulares, ¿no? O sea, es un signo de que Dios sigue cuidando del hombre y gobernando el mundo para que todos lleguemos a la vida eterna. Por tanto, debo entender que cuando una virgen aparece, quiere trasladarnos algo, expresarnos algo, ¿no? Claro, las apariciones hay que entenderlas fundamentalmente en razón de la finalidad, ¿no? El mensaje que de algún modo quiere transmitir de parte del Señor, ¿no? Que normalmente en las revelaciones particulares o privadas, que son de las que estamos hablando, suelen afectar más, digamos, a la vida de los cristianos, al comportamiento, una llamada de atención sobre la urgencia de los tiempos, ¿no? Nunca las apariciones son, digamos, revelación de nuevos contenidos de la fe, ¿no? No son revelación sobrenatural, la revelación oficial de la Iglesia, ¿no?, que esa, digamos, es la que los apóstoles entregan a la Iglesia, ¿no?, y acaba ahí, sino, revelaciones. La distinción clásica es públicas y privadas. Lo que pasa es que es una distinción que hoy es poco real, porque aunque sean privadas, hoy están bajo el dominio de los medios de comunicación y las conocemos todas, ¿no? Por tanto, el sentido de revelación privada significa que es un mensaje singular dirigido a un grupo de fieles, que puede ser útil para toda la Iglesia, pero dirigido más bien a asumir pues la gravedad del momento, invitar a una vida de fe más sincera, más pura, ¿no?, a la conversión, a la santidad, ¿no? Eso es lo que ha pasado en las últimas apariciones que la Iglesia ha probado. Y me pregunto yo si el contenido es básicamente el mismo, es decir, estamos hablando de la misma naturaleza de lo que se quiere decir. ¿Por qué las apariciones son diferentes? Bueno, las apariciones son diferentes seguramente porque por el contexto en que se producen y por los destinatarios, ¿no? Es decir, hay que entender, hoy yo creo que eso lo entendemos mejor, ¿no? Vivimos una cultura muy audiovisual. Bueno, en realidad siempre fue así, ¿eh? Las catedrales están llenas de iconos y de imágenes, ¿no? Pero bueno, hoy tal vez entendamos más que la imagen en sí misma es un proceso de comunicación, ¿no? Y por tanto, digamos, se trata de una adaptación en el modo de presentarse, la Virgen María en este caso, ¿no?, en su misma figura, en sus vestiduras, un modo de adaptarse al destinatario, ¿no? He escuchado que estaban hablando de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en Guadalupe la Virgen María se aparece con piel negra, ¿no?, en cierto modo. ¿Por qué? Porque no hace falta un discurso para decir a Juan Diego, soy de los tuyos, soy de tu pueblo, ¿no? Basta con que aparezca de color moreno para que Juan Diego piense que es de su pueblo y no de los forasteros que han llegado, ¿no?, que son blancos, ¿no? Es solo un ejemplo para entender esto, ¿no? Correcto. De modo que la imagen la aparición se da de tal modo que los detalles accidentales, digamos, ¿no?, la vestidura, la apariencia, no distraigan de lo importante. Lo importante es el encuentro con la Virgen María y por tanto con el Señor y el mensaje, ¿no? Ángel, a la hora de estudiar la posible veracidad de una aparición mariana, ¿existe algún tipo de entidad dentro de la Iglesia enfocada específicamente a ese cometido? Pues en rigor no. Vamos a ver, primero, ahora mismo el protocolo se rige por unas normas que emergieron de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y que aprobó Pablo VI en febrero de 1978, justo el año en que murió, en agosto. Estas normas lo que regulan es un poco el proceso de investigación que se sigue, y respecto a los agentes, el primero siempre es el obispo diocesano, ¿no?, del lugar donde sucede la presunta aparición, ¿no? Es decir, el obispo, una vez que tiene conciencia o noticia de que está sucediendo algo que podría ser una aparición, tiene el deber de investigarlo, ¿no?, en la propia diócesis. Y por tanto nombra una comisión de expertos, teólogos, científicos, médicos que puedan intervenir, ¿no?, para que den el veredicto. Y en principio el veredicto del obispo es el último, salvo que el propio obispo
quiera elevar la cuestión a la Santa Sede, o algún grupo de fieles interesado eleve la cuestión a la Santa Sede. En ese caso ya intervendría, pero no necesariamente por oficio, aunque puede. La Santa Sede puede actuar por oficio, digamos sin más, ¿no? Aunque normalmente lo hace a respuesta de una petición concreta. Un punto importante dentro de las investigaciones que pone en marcha la Santa Sede a la hora de verificar una aparición mariana es contar con la presencia de la ciencia, en algunos casos contando con médicos que estudian presuntas curaciones, incluso con gente con ausencia de fe. ¿Qué tipo de científicos pueden llegar a participar en una investigación de este tipo? Bueno, yo creo que en este punto lo que hay que cuidar es que el científico sea realmente experto en su materia, ¿no? Y que sea honesto, que eso será, por supuesto, ¿no? Para responder a la objetividad. Digamos que hay dos asuntos que estudiar, por un lado, ¿no? Fundamentalmente es la capacidad psicológica del vidente, ¿no? Es decir, que esté psicológicamente sano, ¿no? Que no haya psicopatías, que no sea un individuo demasiado susceptible o demasiado imaginativo, ¿no? Es decir, digamos, la salud psíquica, ¿no? Ese es el dato esencial, porque en muchas apariciones no hay milagros, ¿no? En algunas sí los hay, en otras no. En el caso de que haya un milagro, la praxis normal de la Santa Sede es que el milagro es, digamos, importante para dilucidar si la aparición es válida o no, verdadera o no, que el milagro tenga que ver con la aparición misma. Me explico. No que sea un milagro que sucede porque hay muchos fieles orando y el Señor en respuesta a su fe hace el milagro, sino que el milagro se puede interpretar como un signo que el Señor da para verificar la veracidad de la aparición. No sé si lo estoy explicando bien, ¿no? Esa sería la cuestión. Correcto, pero en todo caso... En este caso el milagro tendría que ser examinado científicamente, es decir, tendría que haber científicos que intervengan, médicos, lo que sea, que dictaminen que ha sucedido algo que no es explicable, ¿no? Digamos, ni por lo que ha sucedido, ni por el modo, la rapidez en que ha sucedido, no es explicable con la ciencia del momento, ¿no? Eso es. Padre, acaba de hacer una afirmación en muchas apariciones marianas y pronto le hago la pregunta, ¿es muy bajo el porcentaje de apariciones marianas aceptadas por la Iglesia si tenemos en cuenta el número global de presuntos contactos marianos? Pues bastantes autores sostienen que el 1%, siendo generosos, diríamos. Sí, hay muchísimas presuntas apariciones, muchas de ellas se dejan correr y desaparecen con el tiempo. En ese sentido la Iglesia siempre ha sido lenta en reconocer, ¿no? Porque, digamos, es un tipo de manifestación que es muy difícil de llegar a una certeza absoluta, ¿no? De hecho, ni siquiera el juicio de aprobación de la Iglesia se presenta con una certeza absoluta, pero bueno, se reconocen los signos de sobrenaturalidad, entonces se permite a los fieles dar culto, incluso se permite o se promueve, ¿no? Pues levantar un santuario, en algunos casos, por ejemplo, Fátima, Lourdes, Guadalupe, con una fiesta litúrgica, ¿no? Pero el juicio de la Iglesia nunca es, ni siquiera el aprobativo, nunca es vinculante para la fe teologal de los fieles, ¿no? O sea, que puede haber un cristiano que piense que la Virgen no se aparece en Lourdes, ¿no? Y no estaría fuera de la comunión de la Iglesia, por entendernos, ¿no? Pero hay muchísimas presuntas apariciones, ¿no? Y podríamos estimar el porcentaje más o menos así, un 1%. Un 1%. Oiga, sin entrar en detalles, ¿cuáles han sido las apariciones marianas más importantes que la Iglesia Católica ha dado por válidas aquí en nuestro país, en España? Pues en los últimos años ninguna, ¿no? En los últimos siglos, bueno, tenemos... Muchos citan la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar en rigor no fue una aparición, al menos no de la naturaleza de las apariciones contemporáneas, sería más un caso de bilocación, ¿no? Porque era en carne mortal, es decir, antes de la Asunción de la Virgen María, pues la Virgen se habría aparecido en Zaragoza, ¿no? Algunos hablan también de Santa María de la Cabeza, pero la Virgen de la Cabeza, pero no es muy claro. Y las otras fueron más bien privadas, ¿no? La aparición en Zaragoza a Santo Domingo de Guzmán, Nuestra Señora del Rosario, pero contemporáneas no ha habido ninguna que la Iglesia ya en España ha aprobado, ¿no? Correcto. Porque estarían, Garabandal, que no tiene un juicio positivo, tampoco claramente rechazado, pero desde luego no permitido, el Escorial, que fue rechazada también, ¿no? Que no fue aprobada, o sea que de los últimos tiempos en España ninguna, ¿no? Ángel Castaño, sacerdote y profesor de Mariología en la Universidad de San Dámaso. Padre, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo, gracias. Nada, encantado, un abrazo. Gracias.